Vamos a ver el modelo relacional. Partimos del modelamiento de una base de datos que, como habíamos visto en la primera parte del curso, es una abstracción de la información presente en el mundo real. El modelo de datos está compuesto por tres elementos: su estructura, sus reglas de identidad, de integridad y las posibles operaciones sobre los datos. También podemos decir que el modelo de datos son herramientas conceptuales que describen a los mismos datos, sus relaciones, su semántica y las restricciones que garanticen su consistencia. Este modelo de datos fue propuesto por Edgar Frank Codd en el año 70 y es muy empleado en elaboración de los sistemas. ¿Cuáles son los elementos de este modelo? Primero, en la estructura de datos del modelo relacional tenemos los dominios o el dominio. Así también tenemos las relaciones, que en sí ahora son compuestas por atributos y por tuplas. Las llaves primarias, las llaves exteriores o foráneas. Asimismo, también la integridad de los datos contiene los valores de la llave primaria, que en este caso nunca han de ser nulos, ¿no? Los valores de las llaves exteriores o externas han de concordar con las llaves primarias, es decir, los primary key son exactamente el mismo tipo de datos que los foreign key. La manipulación de los datos obedece a operaciones del álgebra relacional. Entonces aquí tenemos que ver la teoría de conjuntos, donde las operaciones de unión, intersección, diferencia, producto, selección son parte de este modelo. Es decir, su equivalente es al cálculo relacional. ¿Cuál es la estructura del modelo relacional? La relación es el elemento básico del modelo relacional y se representa por una tabla. Lo que antes era en el modelo entidad-relación un rectángulo y tenía el nombre de entidad, ahora esto se va a llamar relación. Y está representado por una tabla donde se tiene filas y columnas. Las tablas almacenan, como dijimos, columnas y filas. En cada columna va a almacenar un atributo. Lo que conocíamos como atributos simples o atributos compuestos, ahora van a formar parte de este modelo como columnas, ¿no? Por ejemplo, el nombre de un cliente, su DNI, su dirección, su celular. Las filas, de hecho, que como son tablas, las filas de la tabla posee una ocurrencia, ¿no?, de cada uno de los, en este caso, de los registros de los clientes, si es que se trata de clientes. Estas filas se denominan ahora tuplas. Vemos aquí la representación de una relación en el modelo relacional. Aquí tenemos, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Tenemos el nombre de la tabla, el nombre en este caso de la relación sería. Los atributos dijimos que se convierten en columnas. Aquí tenemos atributo 1 en la columna 1, atributo 2, atributo 3. La cantidad de atributos se convierten en la cantidad de columnas o también denominados campos. Y las filas de esta tabla se van a llamar las tuplas. Tupla 1, tupla 2 hasta la tupla n. Asimismo, también aquí tenemos algunos términos que se utilizan en el modelo relacional, que son, por ejemplo, lo que antes se conocía como entidad, ahora para nosotros viene a ser una relación. Esta tabla es una relación. Es la idea general del modelo, ¿no? Y es representada por una tabla. Las tuplas corresponden a esta tabla, a las filas, ¿no? Cuantas filas tenga se llama cuánta cantidad de tuplas tengo. Los atributos corresponden a las columnas, ¿no?, que tienen, en este caso, son los atributos. La cardinalidad viene a ser el número de tuplas. Si yo tengo, por decir, un registro, 2, 3, 4 registros, la cardinalidad está compuesta por la cantidad de tuplas. El grado viene a ser el número de atributos. Si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 atributos, este sería una tabla de grado 4. La clave primaria, ese es el identificador que siempre, casi siempre está compuesto por un atributo subrayado, ¿no? En este caso va a ser el atributo que representa o identifica a la tabla, en este caso a la relación. El dominio viene a ser la colección de valores de cada atributo. Si por ejemplo yo tengo acá un dominio, como por decir la edad, el dominio de este atributo de edad tendría que ser los valores que van a corresponder a esa edad. Puede ser una edad de 0 a 100 años, ¿no?, o puede ser de 50 a 60, eso se especifica. Aquí tenemos
una equivalencia. Lo que se denomina como relación en realidad es una tabla. La tupla viene a ser una fila, el atributo viene a ser una columna, la cantidad de tuplas, el número de tuplas viene a ser la cardinalidad, el número de atributos viene a ser el grado de la tabla, el grado de la relación, el dominio viene a ser una colección de valores y la clave primaria es el identificador único de la tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos atributo 1, atributo 2, 3, 4, los que haya. En la vida real, por ejemplo, si nosotros queremos que una relación o una entidad llamada película, que tiene, por ejemplo, 4 atributos, tiene el título de la película, el año, la duración y el tipo de película, entonces tendría aquí 4 atributos, ¿no? Pero convertido esto a modelo relacional, esta entidad, película con sus 4 atributos, se convierte en una tabla donde va a tener, por ejemplo, los, los atributos, que son las columnas, en este caso 4 columnas. Y el número de filas representa el número de tuplas. Tengo 1, 2, 3 películas, 3 tuplas. En este caso, la cardinalidad, como dice, volviendo acá, la cardinalidad viene a ser el número de tuplas, ¿no? Si en este caso tengo 1, 2, 3, esta es la cardinalidad de 3, ¿no? Cardinalidad 3, y el grado viene a ser el número de atributos, 1, 2, 3, 4, grado 4. De esa manera sería representado. Aquí tenemos ahora dos tablas. Tenemos la tabla de oficina y la tabla plantilla. Entonces aquí tenemos, en el caso de la oficina, tenemos la numeración de la oficina, su calle, su área, población, teléfono y fax. En este caso tenemos esta tabla está relacionada a esta otra a través de un campo o un atributo. Por ejemplo, aquí tengo la plantilla, el número de plantilla, el nombre, apellido, dirección, teléfono, puesto que tiene la persona, fecha de nacimiento, salario de DNI. Y tiene la columna ONUM, que es la misma que tengo en oficina. ¿Por qué? Porque la relación entre estas dos tablas es a través de este atributo o esta columna o este campo. De tal manera que, por ejemplo, Amelia Pastor trabaja en O5. O5 en este caso sería esta fila. Trabaja en Castellón y en la calle en medio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Aquí tenemos una cantidad de ventajas. Separación clara del nivel lógico y físico. Es un modelo sencillo y maduro. Es de fácil modificación de datos y también del esquema. Operadores con gran poder de manipulación, es decir, álgebra y cálculo relacional. Fundamentación teórica, es decir, se basa en la teoría de conjuntos. Compatibilidad y estandarización con muchas otras bases de datos. Garantiza la independencia de los datos. Este modelo es soportado por numerosos sistemas comerciales con varios manejadores de bases de datos. Es muy difundido y se consigue fácilmente apoyo técnico. Esas son las ventajas. También tiene desventajas. Algunas desventajas son, por ejemplo, que no incluye comportamiento a diferencia de los modelos objetual y objeto relacional. Dificultad para representar reglas complejas de negocio. También reglas de conocimiento. Dificultad para manejar herencia. Descompone un elemento de interés en varias tablas. Y el manejo de datos complejos podría llevar a diseños también complejos. La noción matemática de una relación es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, el dominio del cual estamos hablando, que viene a ser un conjunto de valores. Por ejemplo, pueden ser números enteros. El producto cartesiano, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de cuántos dominios existen. Si existen 2 dominios, tenemos un producto cartesiano de 2 por 2. Y si tenemos más de 2, tenemos la cantidad que haya, ¿no? El késimo. Una relación viene a ser, o una tabla viene a ser un subconjunto del producto cartesiano, es decir, es una parte de todo el gran conjunto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos relación matemática. Aquí tengo a Juan, Luis y Luz, 3 personas cuyos nombres están aquí a este lado. Y aquí tengo su cédula, la cédula 1, 2, 3, 4. Si llevamos a la práctica esta asociación de cédula y nombre, tendríamos acá una columna de la cédula y una columna serían los nombres. Observamos que Luz Alba tiene cédula 1 y cédula 2. Cédula 1 y cédula 2, ¿no? Entonces, esta viene a ser una tabla que viene a ser un subconjunto del gran, digamos, producto cartesiano que se pueda dar. La estructura, entonces, nuevamente repasamos. Las filas son tuplas y las columnas son componentes de esa tupla. Los atributos que conocimos son nombres asignados a cada columna de la relación.
Por eso su orden deja de tener importancia. Cada atributo está referido a un dominio donde toma el valor para cada tupla que pertenezca a la relación. Deben ser atómicos, es decir, pueden o no admitir valores desconocidos. Pueden, ¿no? En algunos casos, como la primary key, nunca puede ser nulo. Y el dominio viene a ser el conjunto de valores numéricos o escalares, que son del mismo tipo. Esto es lo mismo. Tenemos aquí complementado ahora el esquema. Ahora vamos a hablar de esquema. ¿Qué cosa es el esquema? Es el conjunto de atributos de una relación con su dominio. Por ejemplo, el esquema empleado tiene cédula, que va a ser de tipo numérico, tiene nombre, que va a ser una cadena de tipo texto o alfabético. Por lo tanto, la relación se llama empleados, lo que antes era como entidad, empleados, y su esquema va a ser el que está acá, el esquema empleado. La instancia vienen a ser las tuplas que contenga en determinado momento esta relación. A eso le llamamos instancia, ¿no? La cantidad de tuplas, puede ser 1, 2, los registros, las filas. Y la cardinalidad viene a ser el número de tuplas que se dé en un instante en la relación. Asumimos que es finita, no puede ser infinita. Y el grado, nuevamente, el grado de una relación viene a ser, ¿qué cosa? El producto cartesiano de D por 1, D sub 1 por D sub 2 por la cantidad que tenga, ¿no? Eso viene a ser el grado. Vamos a explicar ahora cómo convertir el modelo entidad-relación que conocemos hasta ahora a el modelo relacional. Entonces vamos a explicar paso a paso. Para ello vamos a ver primeramente un diagrama del modelo entidad-relación, donde la relación es de 1 a 1. Aquí tenemos la entidad 1 con sus atributos. El primero viene a ser la llave primaria, atributo 1, atributo 2, atributo 3. Aquí tengo la otra entidad también con sus atributos. Ahí tiene su llave, su clave primaria, atributo 1, atributo 2, atributo 3. La relación que une estas dos entidades es de 1 a 1. Es decir, tanto de ida y de vuelta siempre va a ser de 1 a 1. Es como si tuviera un esposo, ¿no? Tiene una esposa, ¿no? Aquí el conjunto de esposos y el conjunto de esposas. Para cada esposo corresponde una sola esposa y para una esposa corresponde un solo esposo. En esta relación, vamos a llamarle, en este esquema del modelo de entidad-relación, si queremos convertir esto al modelo relacional, tendría que ser de la siguiente manera. Dice, la conversión al modelo relacional sería cada entidad, es decir, cada rectángulo que está acá, corresponde a una tabla. Es decir, esto se va a convertir en una tabla. Cada atributo, aquí tenemos cada uno de los atributos, las elipses, corresponde a un campo dentro de la tabla. Ya estamos hablando de columnas o campo. Luego, se crea un atributo, estamos hablando de la clave foránea, se crea un atributo en una de las tablas, en cualquiera de las dos, que corresponde a ¿qué? A la llave primaria de la otra. Esta va a ser ahora la llave foránea. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un registro de automóviles en el tránsito. Cada auto tiene un registro de circulación. Y un registro de circulación pertenece a un auto. Es decir, esta es una relación de 1 a 1. Un auto tiene un registro de circulación. Estamos hablando de, por ejemplo, una autorización para circular, ¿no? Y un registro de circulación corresponde a un solo auto. La relación es de 1 a 1 aquí. Autos, una entidad, y registro de circulación, otra entidad. Los atributos que tiene el auto. Placa, que va a ser su identificador, ¿no? La placa siempre es la que es única. El color del auto, la marca del auto y el modelo del auto. El registro, ¿qué cosa contiene? El registro de circulación. Tiene una codificación, tiene un tipo de registro de circulación, puede ser varios tipos, y tiene la fecha. Entonces, con esta entidad relación vamos a ir a convertir al modelo relacional. Entonces, aquí tenemos el diagrama entidad-relación. Observamos que autos, por ejemplo, que es una entidad, va a convertirse en una tabla. Tabla autos. Sus 4 atributos, 1, 2, 3, 4, están acá. Placa, color, marca y modelo. Y entonces ahí podemos tener acá, por ejemplo, la placa X, Y, Z, el color azul. O sea, ya tenemos aquí un carro, un auto, 2 autos, ¿no? Y podemos tener más autos. Esta entidad con sus atributos se ha convertido en una tabla. Veamos por este lado, aquí. Tengo aquí el registro de circulación, también se convierte en una tabla. Sus atributos, código, tipo y fecha, código, tipo y fecha, son también convertidos en columnas. Vienen a ser los atributos, columnas. Pero hay una relación de 1 a 1. Esta relación de 1 a 1
hace que una de las columnas que tiene aquí el identificador, en este caso del auto, que es la placa, esta columna, va a formar parte de la otra tabla para que puedan estar relacionados. Es decir, aquí debe contener también el mismo atributo placa para que pueda existir una relación. Es decir, cuando yo saque una relación de autos, me va a salir, por ejemplo, o me va a salir una relación de autos, bueno, lista, y cuando quiero sacar una relación de los registros de circulación, me va a salir todos los códigos, todos los tipos, sus fechas, y también a qué placa de auto corresponde. Entonces, esta columna que viene de acá, de la clave primaria, a ser una columna más de la otra tabla, se convierte en llave foránea. Esta es la relación de 1 a 1. Veamos ahora la relación de 1 a muchos. Para ello explicamos el ejemplo. Aquí tengo un departamento con sus atributos: código, nombre del departamento, la cantidad de habitantes y el área que tiene. Por este lado tenemos otra entidad que son los municipios, ¿no? Municipios distritales, provinciales. Cada municipio tiene también una codificación. Tiene el nombre del municipio, cantidad de habitantes que tiene el municipio y el área que tiene. En un departamento hay una municipalidad, dos municipalidades, tres, n municipalidades. Pero un municipio está dentro de un departamento. No puede estar, por ejemplo, un municipio de la provincia de Hilo no puede estar en dos departamentos, en Moquegua y en Arequipa, ¿no? Entonces, la relación aquí es de 1 a muchos, de 1 a n. Esta relación, que es de 1 a muchos, cuando convertimos al modelo relacional, pasa lo siguiente. Dice, la conversión al modelo relacional sería, dos puntos. A cada entidad le corresponde una tabla, es decir, estos rectángulos se van a convertir en tablas. Aquí tengo una tabla, departamentos, y aquí tengo otra tabla, municipios. Cada atributo, estos que están acá arriba, las elipses, cada atributo corresponde a un campo. Entonces, esta tabla va a tener 1, 2, 3, 4 campos dentro de la tabla. 3, dice, se crea un atributo en la tabla que tiene la cardinalidad muchos, o sea, en esta. Ahí está la cardinalidad que tiene muchos, el cual debe ser el atributo llave de la otra entidad. Esta llave sería la clave foránea. Entonces, este campo de acá, código, va a pasar acá a esta tabla como clave foránea, foreign key. Veamos. Departamentos se convierte en una tabla. Tengo sus campos: código, nombre, habitantes y área. Esta es la entidad y sus atributos que se convierte en una tabla, la tabla de departamentos. En este caso se va a llamar ahora la relación departamentos, que es una tabla. Esta otra entidad, que es municipios, con sus 4 campos, también se convierte en una tabla: código, nombre, habitantes y área. Pero al tener esta relación de 1 a muchos, lo que pasa es que el campo primary key, el campo código de la tabla de departamentos, este que está acá, va a formar parte también, es decir, se va a crear una columna más en esta tabla con el mismo nombre, código de departamento, y se va a convertir en la clave foránea, en la llave foránea. Esto es la relación de 1 a muchos, es decir, igual que el anterior, también el campo de la llave primaria, o el campo que tiene la llave primaria, es copiado en la otra tabla como llave foránea. Aquí tenemos, por ejemplo, gráficamente la tabla de departamentos, la tabla de municipios. Esta es la columna que ha sido copiada aquí de la tabla de departamentos. Por lo tanto, gráficamente lo que vamos a tener es que en una tabla de departamentos puede ver el código 1, ¿no? El código 1 que corresponde a la tabla de municipios, ¿no? Entonces, 1, 1, lo que corresponde. 2, 2, 2, 2, 3, 3, así. Entonces, eso se va a convertir. En eso se va a convertir. Tercer caso, veamos la relación de muchos a muchos. Reconocemos un ejercicio que hemos visto anteriormente, la tabla de libros, donde tenemos el código del libro, el nombre del libro, el tema del libro y la editorial del libro. Por este lado tenemos una entidad autores, cuyos atributos son código de autor, nombre de autor y nacionalidad del autor. Hacemos ahora un análisis de la relación. Un libro está escrito por un autor, dos autores, varios autores. Es cierto, hay libros que están escritos por 3 autores. Entonces la relación aquí es de 1 a n. De este lado, un autor escribe un libro, puede escribir 2 libros, 3 libros, 4 libros, n libros. Por lo tanto, la relación es de muchos a muchos.
¿Qué sucede cuando tengo una relación de muchos a muchos? Habíamos visto que en el modelo entidad-relación lo que hace es que crea una nueva tabla. Entonces veamos. La conversión sería de la siguiente manera. Cada entidad corresponde a una tabla, es decir, dos tablas ya tenemos por lo pronto. Cada atributo corresponde a un campo, es decir, tengo acá 1, 2, 3, 4 atributos, 4 campos. Aquí también 1, 2, 3, 3 campos. Fíjense acá, se crea una tercera tabla, es decir, este rombo, por ser de muchos a muchos, se convierte en una tercera tabla cuyo nombre va a ser el nombre de la relación, ¿no? Libro, autor, libro, escribe. Y los atributos que corresponden a esta tabla nueva que se va a crear vienen a ser los atributos identificadores de cada uno de ellos. O sea, aquí se va a crear una tabla con dos campos. Uno, que es el código del libro, y el otro campo va a ser el código del autor. Veamos. Tenemos acá, por ejemplo, el esquema, y el modelo sería así. Aquí tengo la tabla de libros con sus campos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 campos. Y aquí tengo la tabla autores, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Pero como dijimos, al ser de muchos a muchos, se crea una tercera tabla. Esta es la tabla. Libro autor, con el nombre escribe o libro autor, donde sus campos vienen a ser, por ejemplo, este campo, esta columna, es copiada del código libro de acá. Código libro es uno de los campos o atributos ahora. Y el código autor también es el siguiente atributo o campo. Entonces los dos se convierten en llaves foráneas.